¿El omeprazol es una de las medicinas que más se prescribe a nivel mundial? Y es también de las que más se toma la gente por su propia cuenta. Pero la gran pregunta es, ¿sirve el omeprazol? Y la respuesta es, sí sirve, pero solo en casos específicos. De lo contrario puede ser riesgoso para la salud. Expliquemos esto. El omeprazol pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones o IBP y su acción consiste en reducir la cantidad de ácido producido por el estómago. Está indicado en los siguientes trastornos: enfermedad por reflujo gastroesofágico, una afección en la que se producen lesiones en el recubrimiento del esófago por episodios repetidos de regurgitación ácida, es decir, por el paso del contenido ácido del estómago al esófago. Úlceras gástricas o duodenales, que son llagas en el recubrimiento del estómago o el duodeno. Prevención de úlceras gástricas secundarias a ciertos fármacos, como los antiinflamatorios no esteroideos, entre los que se incluye la aspirina, y síndrome de Zollinger-Ellison, provocado por la presencia de un tumor, generalmente localizado en el páncreas, que secreta gastrina. Los altos niveles de gastrina hacen que se produzca demasiada secreción de ácido en el estómago. Pero el omeprazol y los demás IBP, tales como lansoprazol, pantoprazol, etc., no están libres de efectos secundarios indeseables, ya que pueden causar 1. Hipersecreción ácida de rebote. Cuando se suspende la toma de algún IBP después de un tratamiento de más de 8 semanas, el estómago produce más ácido del que debería, lo cual aumenta las molestias gástricas y condiciona al paciente a seguir tomando el fármaco durante tiempo indefinido. 2. Deficiencia en la absorción de vitamina B12. En personas mayores de 65 años existe el riesgo de deficiencia de vitamina B12 inducida por el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones, lo que favorece la aparición de anemia y demencia. 3. Osteoporosis. En el año 2010, la Agencia de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos informó la posible asociación del consumo prolongado de IBP con un aumento en el riesgo de fracturas de cadera, muñeca y columna vertebral, probablemente por una menor absorción del calcio alimentario. 4. Riesgo de infecciones. La acidez gástrica es una barrera para la entrada de bacterias en el organismo. Al administrar omeprazol u otros IBP, esta acidez disminuye, lo cual aumenta el riesgo de infecciones. 5. Trastornos en la absorción de hierro. Los IBP podrían disminuir la absorción de hierro porque el ácido gástrico facilita la disociación de las sales de hierro de los alimentos. 6. Daño renal. El consumo excesivo de inhibidores de la bomba de protones aumenta el riesgo de daño en los riñones. Por tanto, no se recomiendan en personas con trastornos renales. 7. Riesgo de cáncer gástrico. Los estudios recientes sugieren que el consumo de IBP durante un año o más puede aumentar el riesgo de cáncer de estómago. Y 8. Los inhibidores de la bomba de protones también pueden causar diarrea, gases intestinales, náusea, dolor abdominal, dolor de cabeza y estreñimiento. Por todo lo anterior,
Se recomienda el uso racional de los IVP, sobre todo en personas mayores de 60 años, lo que implica tomar la menor dosis efectiva durante el tiempo más corto posible. En adultos, la dosis diaria habitual de omeprazol es de 20 miligramos, la de lansoprazol es de 30 miligramos y la de pantoprazol es de 40 miligramos. El tiempo de tratamiento dependerá de la enfermedad que se esté tratando, pero generalmente no deberá sobrepasar de 4 a 8 semanas, salvo en pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison. Pero es importante destacar que hay otras opciones naturales para evitar los daños por la secreción gástrica. Aquí van: bicarbonato de sodio. En un vaso de 200 mililitros de agua se pone una cucharada de bicarbonato, equivalente a 10 gramos, y listo. Se recomienda tomarlo una vez por día después de comer. Jugo de sábila. Para su preparación se requiere la pulpa de una hoja de sábila, una manzana pelada y sin corazón y una taza de agua. Se mezclan todos los ingredientes en una licuadora y listo. Opcionalmente, la fórmula se puede endulzar con miel de abeja al gusto. Se recomienda tomar una taza diariamente por la mañana. Y jugo de sandía. Se aconseja beber un vaso de jugo de sandía 3 veces por día. Cualquiera que haya sido el remedio de elección, deberá tomarse continuamente durante 2 a 4 semanas. Finalizamos con algunas recomendaciones necesarias para evitar recurrencias. Después del tratamiento de base, se deberán tomar al menos 3 comidas diarias y también consumir regularmente los siguientes alimentos, que además de nutritivos, son deliciosos. Probióticos. Algunos de los alimentos que los contienen son yogur natural, kéfir de agua o de leche, queso crudo y chocolate negro, entre otros. Vitamina C. Algunas de las frutas con más vitamina C son melón, cítricos y frutos rojos. Estos alimentos mejoran la regeneración de los tejidos a partir de un aumento en la síntesis de colágeno. No obstante, hay personas sensibles a ellos en quienes el dolor gástrico aumenta, por lo que en estos casos se recomienda comprobar la tolerancia antes de consumirlos como remedio. Vitamina E. Los alimentos ricos en esta son los frutos secos, por ejemplo, nueces, almendras y avellanas, y las semillas, como las de girasol, sésamo y lino. Jugo de plátano y pera. Las células del estómago crean una barrera más espesa contra el ácido cuando se consumen estas frutas. Y jugo de plátano y papaya, que se pueden tomar, además, con yogur natural o leche desnatada. Los videos con las recetas completas de esta fórmula se encuentran disponibles en este mismo canal. Estos remedios, junto con una dieta saludable, pueden ayudarnos a decir adiós al omeprazol y eliminar los trastornos gástricos causados por el exceso de acidez. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video con más información de gran valor para tu salud.